Off the Block, el podcast donde hablamos de blockchain, innovación y emprendimiento, y donde humanizamos la tecnología conociendo a los valientes que ya están construyendo el futuro a base de cadena de bloques. Un podcast donde expertos y novatos conviven y donde raro será que no nos explote la cabeza. Bienvenidos a Off the Block. ¿Te vas a quedar fuera del bloque? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast Off the Block en su 6º episodio. ¿Qué tal, Diego Ferragut? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Berni? Un placer estar hoy aquí. La verdad es que creo que tenemos una invitada muy especial, ¿no? Pues la verdad es que sí. Hoy me hace especial ilusión recibir a María Parga, no solo por su dilatada experiencia, que ahora nos contará, sino porque además viene a presentar un proyecto que es Waze, que habla sobre el Camino de Santiago. Y personalmente, ya lo sabes, Diego, yo soy un apasionado, ¿no?, del camino de la ruta jacobea, y estoy convencido que tanto de blockchain como de Camino de Santiago vamos a hablar mucho y nuestro público de verdad que va a disfrutar mucho con la entrevista de hoy. Buenas tardes, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, aquí. Pues nada, oye, en primer lugar, agradecerte tanto, Diego, como yo, en nombre de Off the Block, que pases este ratito con nosotros y que nos cuentes un poco vuestro proyecto Waze, ¿no? Y bueno, antes que nada, ¿quién es María Parga? Oye, pues nada, lo primero, daros las gracias y la enhorabuena por este programa, porque esta tecnología necesita mucha divulgación, sobre todo para ver, pero esto para qué me sirve, ¿no? Que es lo que suelen decir los usuarios finales. Pues mira, yo soy matemática, he estado 38 años trabajando en el mundo financiero, todo lo que ha sido el proceso de digitalización de los mercados financieros. Yo cuando entré en la bolsa todo se realizaba de viva voz y los títulos eran físicos y ahí iniciamos un proceso de transformación digital. El mercado español tuvo una visión muy clara. Se unieron las 4 bolsas españolas, Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Se creó la sociedad de bolsas, al 25% cada bolsa, y claramente se vio que todo iba de tecnología y que había que digitalizar los mercados. Te estoy hablando del año 87, que aquello era, bueno, tú cuando hablabas de digitalizar, pues los ordenadores era que cuando llegábamos a los despachos de agentes de cambio y bolsa, decía, María, deja el ordenador en la cocina, como diciendo, ese utensilio, ¿no? No era como ahora, que ahora todas las empresas, tienen en su ADN la digitalización, ¿no? El ordenador es casi obligatorio, digamos, ¿no? Bueno, exactamente, es que es imposible montar, yo no sé si existe ya algún negocio que no utilice la tecnología o el ordenador, ¿no? Pero bueno, en aquel momento era así y la verdad que vimos, y lo vemos en perspectiva, vimos cómo la digitalización de procesos, y en este caso el proceso era la financiación de empresas, se creaba muchísimo valor si realmente eso se ponía en una plataforma de contratación con una confianza, con unos sistemas de compliance o de cumplimiento normativo, el regulador, etcétera, ¿no? La verdad que costó porque es todo lo que es el proceso de adaptación. Tú imagínate unas personas que están muy acostumbradas a que su know-how es los gritos en el parqué y tienen un conocimiento y tal, eso trasladarlo al mundo del ordenador. O sea, es que eso lo primero es, eso me queda a mí. Bueno, pues os puedo decir que las personas que eran los mejores haciendo brokeraje en el parqué de viva voz, al cabo de los años se convirtieron en los mejores haciendo trading en las pantallas de ordenador. O sea, quiero decir que al final la tecnología es una herramienta que nos cuesta adaptarnos y acertarlo y tal, ¿no? Pero, hombre, si esa herramienta te aporta valor, pues lógicamente lo vas a adoptar, ¿no?
Y me estoy desviando. Entonces, estábamos con quién es María Parga. Bueno, pues yo he trabajado toda mi vida en los mercados financieros, he sido secretaria del comité del IBEX, directora de sociedad de bolsas. Luego, cuando BME salió a bolsa, pues me encargué de la innovación en bolsas y mercados. Creamos BME Innova y todo lo que era la innovación interna. Hicimos muchísimos proyectos de innovación a nivel país, súper interesantes. Y en mi última etapa me dediqué sobre todo a la tecnología blockchain. ¿Por qué? Porque bueno, lo veíamos como un reto, pero también como una oportunidad, ¿no? O sea, como una amenaza, pero también como una oportunidad para mejorar muchísimos de los procesos que hay ahora en los mercados financieros. Y entonces ahí nos unimos y lanzamos Alastria, que es la asociación Alastria. Y bueno, o sea, resumiendo, he vivido toda mi vida en los mercados financieros, muy cercana a lo que son los procesos de transformación y financiación de empresas e innovación. Y ahora soy startupera. Ahora ya me he dedicado, me desvinculé de bolsas y mercados. Ahora sabéis que la bolsa ha sido comprada por los suizos y bueno, pues llevo desde este año, desde enero de este año, dedicada a lo que es la creación, o sea, el impulso de startups, la verdad que muy focalizado en el mundo blockchain y nada, estoy aquí con mucha experiencia acumulada. La verdad, María, que es un lujo, ¿no? Yo he querido ser breve, ¿no?, en la presentación, porque hubiera gastado prácticamente el 50% contando, ¿no?, cuál es tu experiencia. Y además, te has dejado una cosa importante, ¿no? Eres madre de cuatro hijos. Mira, lo estaba pensando, digo, y es lo más importante y lo mejor de mi vida. Me han salido súper emprendedores los cuatro, con lo cual, bueno, pues es agotador. No iba a ser menos, claro, teniendo la madre que tiene. Sí, no, pero la verdad que sí que también viví lo que era la dirección, ¿no? Bueno, cuando eres mujer en un mundo de hombres, sobre todo cuando los niños eran más pequeños, porque ahora tienen entre 20 y 30 años, ¿no? Pero sí, he vivido todo lo que es el ser madre, el tener que elegir y el poder conciliar, ¿no? Que es súper importante. Y en tu faceta de startupera, llegas y montas, imagino que con algún socio, ¿no? Ahora nos contarás, montáis Wise. ¿Qué es Wise? Mira, pues te cuento. En la última etapa de Alastria, realmente lo que veíamos es que la tecnología blockchain era muy eficiente para todo lo que es las credenciales verificables, ¿no? Y entonces, bueno, pues hicimos un proyecto en Lanzarote, que eran islas COVID Safe. Estábamos muy agobiados por el tema de pandemia. Yo participé en lo que fueron los 5 amigos que trajeron los robots a España y estábamos muy cercanos a, el ayudar a salir de la pandemia, ¿no? Y entonces ahí lo que vimos es que la tecnología blockchain lo que podía aportar es ese certificado, una credencial verificable para poder moverte, ¿no? Porque lo que había era falta de confianza. Y entonces, bueno, ¿cómo te puedes mover y cómo esta tecnología puede ayudar? Entonces desarrollamos ahí una solución que fue bastante pionera, que fue además monitorizada por la Comisión Europea. Y con esa misma idea empezamos a trabajar en el Camino de Santiago, ¿no? Para decir, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer un camino seguro, porque venía el Camino Xacobeo, y vamos a ver si podemos hacer un camino seguro, primero con la parte de las certificaciones verificables y luego también con planes de contingencia, etcétera, ¿no? Y paralelamente, por otro lado, mis dos socios ya habían formado una empresa que es Waze, que básicamente consistía en conectar a los peregrinos, o sea, a los viajeros culturales
y en este caso vamos a aterrizarlo ya en el Camino de Santiago, con la economía local, ¿no? Cómo el peregrino puede generar valor sobre la economía local. Y habían desarrollado una idea que es un e-commerce para de manera que cuando el peregrino vaya haciendo el camino, que no puede echarse a la mochila pues compras que pueda ir haciendo, ¿no? De los quesos, los vinos, si habéis hecho el camino, sabéis que lo mejor es esas experiencias, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues desarrollar un e-commerce de manera que tú vas comprando estos productos y luego te lo agrupamos todo y te lo enviamos a donde vivas, a Francia, a Italia, Alemania o lo que sea, ¿no? Y en realidad la solución, que es una solución bastante innovadora, era muy buena para el peregrino porque no solamente le iba a permitir comprar esos productos y desestacionalizar de cara al... Bueno, y ayudarle a que cuando llegue pues pueda recibir esos productos, sino también a la economía local, pues les daba una ventana hacia vender sus productos fuera de lo que es el momento en el que pasan los peregrinos, ¿no? Y entonces, bueno, pues somos 3 socios, Rocío Brufau, Jesús Castaño y yo. Y yo coincidí con Rocío en el Camino de Santiago y coincidí con Jesús en el proyecto de Lanzarote. Y entonces ahí dijeron, María, ¿por qué no nos unimos? Porque ahora se ha quedado paralizado Waze con el tema de la pandemia y le incluimos la parte del blockchain. Y entonces así es como nació, ¿no? ¿Qué es Waze? Waze es efectivamente una plataforma que conecta a los viajeros culturales con las economías locales, con esa visión de generar valor para el peregrino, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a los peregrinos españoles que se pueden organizar muy fácilmente pues un camino, ¿no? Pero tú imagínate uno que viene de Australia o de Estados Unidos, le resulta, la verdad, que bastante complejo. La organización, ¿no? Luego, o sea, está pensado para antes del camino ayudar a organizarlo, durante el camino pues te va llevando por los sitios, te ayuda a que puedas ir comprando, etcétera. Y luego, después del camino, tiene muchísimas ventajas que no voy a entrar ahora en detalle, ¿no? Pero dentro tiene la tecnología blockchain, el Pilgrim Coin, que es un utility token, que lo que se consigue, pues según vas andando y vas consiguiendo las etapas, vas obteniendo Pilgrim Tokens, pero realmente la gran ventaja es, y el reto más importante que hemos tenido en lo que es el desarrollo de la solución es ver, bueno, vale, y ahora cómo creamos una tokeconomía alrededor de estos Pilgrim Tokens, ¿no? Entonces, lo que hacemos con estos Pilgrim Tokens es que los recibe el peregrino por andar o por comprar y luego esos Pilgrim Tokens los vas a poder donar o dar a aquellos locales o productores que realmente tú hayas visto que hayan cumplido, por decirlo de alguna manera, con la experiencia del camino, ¿no? O sea, el camino es una experiencia personal en la que, además de encontrarte contigo mismo y cada uno puede realizarlo por lo que considere, es realmente una experiencia en que ves que todo el mundo te ayuda, o sea, todo está preparado para que realmente tú puedas conectar contigo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera son zonas que están más desarrolladas y menos desarrolladas. O sea, hay algunas zonas que son zonas España vaciada, ¿no? Y lo que se trata con esto es que el propio peregrino pueda recompensar a aquellos lugares que realmente
cumplen con el espíritu del camino. Eso en esta primera fase, ¿no? En una segunda fase, la idea también es que se pueda hacer crowdfunding sobre esos productores locales que son realmente los que están en el camino ofreciendo, bueno, pues este valor que aportan las economías locales, ¿no? La verdad es que nos has dicho un montón de cosas, la verdad, no solo sobre ti, sino también sobre el proyecto. Yo, de hecho, de los tres, soy el único que no he hecho el Camino de Santiago todavía, he de confesarlo. Todavía, por eso digo todavía. Pero sí que es verdad que con lo que estás contando, María, y sobre todo teniendo en cuenta vuestro proyecto, vamos, me están entrando muchas ganas de hacerlo incluso este verano. Y yo te quería comentar un poquito más allá de Waze, haciendo un poco de resumen de todo lo que has dicho, que al final, pues, Waze representa lo que es la cultura, lo que es la tradición, el propio turismo, ¿no? Y luego también, evidentemente, la parte de blockchain, como has comentado, ¿no? Yo aquí te quería hacer, pues, si puede ser, a lo mejor que puedas dar tu opinión personal, ¿no? ¿Crees que más pronto que tarde lo que es toda la parte a nivel de arte, a nivel de cultura o entretenimiento incluso, va a acabar digitalizándose de alguna manera y sobre todo va a emplear la parte de la tecnología blockchain a nivel de tokenización, por ejemplo? Sí, pues efectivamente, como decíamos, la digitalización va a ser una herramienta para acompañar al proceso de transformación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, te ponía el ejemplo del camino. El camino, hay realmente verdaderos artistas físicos, pero que el hecho de llevarte esa obra no sé, a X cuesta más que en algunos casos que la obra en sí, ¿no? Entonces, realmente cada vez estamos más cercanos a las obras digitalizadas o incluso a que sea una obra y simplemente haces una certificación de autoría de esa obra, ¿no? Un NFT, por ejemplo. Entonces, yo creo que va a ir acompañada la una con la otra. Es decir, que el arte digital ya se ha impuesto con el metaverso y con la Web3 y con todas las marcas, etcétera. Pues eso ya está aquí, o sea, ya está viniendo, está incipiente, ¿no? Pero que efectivamente todo ese desarrollo se va a realizar en el mundo digital. Que no sabemos muy bien por dónde va a ir, pues efectivamente, no se sabe muy bien. Desde luego, todo lo que es el desarrollo de los NFTs no va a ser para forrarse, sino que va a ser para realmente generar un valor o una obra que es única, o sea, garantizar que esa obra es de ese autor, que es única, y generar un valor, esa propiedad y esa conexión con los fans, etcétera, 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 ¿no? Pero en resumidas cuentas, yo creo que sin lugar a dudas va por ahí, o sea, va en un proceso de digitalización y que lo que es necesario en estos momentos es muchísima divulgación y sobre todo aquellas personas que son realmente los verdaderos artífices, que entiendan, o sea, no hace falta que se les explique todo el detalle, sino que seamos capaces de transmitirles esta transformación que está viniendo y realmente la oportunidad que existe de subirse a ese barco sin miedo, ¿no? Pero y poco a poco ir generando un valor para surfear la ola, o sea, ir surfeando la ola, porque esto ya está aquí. De la noche a la mañana no te vas a meter a la ola, o sea, tienes que ir poco a poco, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está nuestra labor por eso este proyecto que a mí me encanta, porque es ir al camino, es ir a hablar realmente con gente del camino, gente que está ahí, que es quien tiene el conocimiento de los peregrinos, de lo que funciona, de lo que no funciona, de lo que necesita la gente ahora, te saben diferenciar muy bien entre diferentes países, etcétera, ¿no? Y creo que es muy importante escuchar esa necesidad del peregrino y ser capaces de digitalizar con estas nuevas tecnologías que existen
esa posibilidad de generar valor, tanto para el peregrino como para el productor y el artista en este caso, ¿no? María, has pronunciado una palabra que a mí me parece que en el mundo blockchain o Web3 es fundamental, ¿no? A día de hoy, que es divulgación. Y me viene a la mente Alastria. Tú eres presidenta de honor de Alastria. Explícanos brevemente, para el que no lo conozca, si hay alguien que a día de hoy no lo conoce, qué es Alastria y cuáles son sus principales objetivos. Mira, Alastria es una asociación que nace en el año 2017, que básicamente su objetivo es democratizar el acceso a blockchain. Pero con unos objetivos muy claros, ¿no? La visión que vimos en ese momento es que en el año 2017 estaba habiendo un movimiento muy fuerte en la tecnología blockchain y vimos que en España había muchas empresas que estábamos trabajando de forma individual en los retos y las oportunidades, etcétera, ¿no? Por otro lado, estaba también la universidad por su lado, había investigadores del mundo legal, ¿no? Y estaba un emprendedor, Alex Puig, que era un poco el que decía, oye, a mí me gustaría que esto generar valor, o sea, generar negocios, ¿no? Con lo cual, lo que necesitamos es algo que sea legal. O sea, que cuando hagamos las cosas que digan, esto es legal, ¿no? Fíjate, en el año 2017. Entonces, se produjo un milagro y nos unimos un montonazo de empresas. En estos momentos son casi 600 empresas con un objetivo que fue, bueno, vamos a crear una red cuyas transacciones tengan validez legal a nivel europeo y luego un estándar de identidad, porque teníamos claro que al final en el mundo blockchain necesitas una identidad, necesitas identificarte. Y aquí cuando hablamos de identidad hablamos de identidad de las personas, de las cosas, de las organizaciones y de los procesos, ¿no? Sobre todo a nivel de exportaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos unimos, ahora estamos en el año 2022, yo estuve primero de vicepresidenta, luego de presidenta, somos un referente en Europa, el estándar de la red EBSI, que es la red europea que se ha creado entre 27 países, es un algoritmo y un estándar que nació de aquí de España. El estándar de identidad mundial también nació de aquí de España. Somos socios fundadores, a su vez, de la red latinoamericana LACchain con BID y con INATBA, con Europa. Y bueno, ahora en esta siguiente fase yo estoy de presidenta de honor, pero tanto el presidente como el CEO se han focalizado muchísimo en hacer casos de uso y en realidad en involucrar a la Administración Pública Española para crear una red española que justo se acaba de publicar la semana pasada, que ya se va a realizar entre 3 comunidades autónomas, coordinando la Comunidad Autónoma de Madrid y con Asturias y Canarias, ¿no? Se va a empezar a hacer el primer ejemplo de red blockchain con un objetivo de que las pymes lo puedan utilizar y que esté de acuerdo con la red europea que se está construyendo y que ya se lanza también este año, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo que se ha hecho como asociación sin ánimo de lucro, yo creo que es un trabajo muy positivo. En España tenemos un problema a la hora de hacer lobby, en el buen sentido, de unirnos, ¿no? Y de colaborar. Nos cuesta, al principio realmente somos únicos, puesto que los algoritmos que se han hecho son los españoles, pero luego ya por el camino empezamos a desconfiar, no sé lo que nos pasa. Empezamos a mirar para los lados y decimos, a ver. Y nos cuesta, ¿no? Pero yo creo que lo que se ha conseguido como país es impresionante. Somos referentes en varios temas que, bueno, no, eso no se sabe, pero lo somos porque nos lo hemos currado. Un montonazo de gente
y de empresas, pero sobre todo de personas, porque al final yo creo que todo esto va de personas que creen en esta tecnología y que apuestan por ello y que comparten y colaboran. Has comentado, María, una cosa muy interesante, tanto de Alastria como de Waze, que es el tema de la comunidad. En este caso yo te quería preguntar, ¿cómo de importante consideras o piensas el concepto de la propia comunidad, que es, si es una parte fundamental dentro de lo que es el mundo del ecosistema cripto o del ecosistema Web3 en este caso? Bueno, para mí me parece lo fundamental. O sea, es que la comunidad es la clave. ¿Por qué? Porque la comunidad genera confianza. Entonces, claro, nace una tecnología que la clave es que tiene que haber un estándar. O sea, nos tenemos que poner todos de acuerdo, porque si no, eso no va a funcionar, ¿no? Y entonces, esa es la clave. O sea, pero es una comunidad que no solamente es que tú crees la comunidad de los tuyos, sino que además te tienes que unir con tus competidores. Y ahí está la clave. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una palabra en Alastria que decimos la competición. O sea, hay que colaborar para luego competir, ¿no? Porque al final hay que crear unas redes de confianza, unos estándares, hay que aterrizar los casos de uso, hay que ver que realmente genera valor para la economía real. Y te puedo poner el ejemplo, no sé, de los títulos universitarios, por ejemplo, que yo creo que es el caso más avanzado que hay, ¿no? Pero si todos no tienen un estándar, o sea, si no tenemos un estándar a nivel mundial, eso no vale, no te vale de nada, ¿sabes? Claro. Tiene que haber un estándar. Entonces, ahí la comunidad, para crear unos estándares donde tú tengas una confianza. Y ahí, por ejemplo, también Alastria está representada en varios grupos de estándares internacionales, ¿no? Y al final generas una confianza porque tú tienes que saber que los estándares que se están desarrollando ahí son para el bien de la economía global. No es que vayan bueno, es que estos son buenos para China o son buenos para los alemanes o son buenos para no sé qué. No. Es que tiene que haber un estándar a nivel mundial para que cada uno de los casos de uso en los que esto se va a aplicar te genere confianza y te haga romper esas barreras que hay y esas sinergias, ¿no? Es como los enchufes, es lo mismo, ¿no? Tú dices, bueno, si hubiera un enchufe estándar mundial, pues la verdad que se generaría muchísima más eficiencia, ¿no? Pues aquí es lo mismo, o sea, la comunidad primero a nivel de estándares, fundamental. Segundo, la comunidad a nivel de redes, o sea, de que haya un estándar europeo aprobado por todos los reguladores, ya sea de los mercados, de propiedad, o sea, de protección de datos, etcétera, etcétera. O sea, que haya un estándar, que haya una comunidad de toda Europa que diga, ok, con estos estándares es fundamental. O sea, eso en la base. Y luego ya en los casos de uso, vamos a ver, si tú quieres, o sea, si nosotros queremos desarrollar una solución para el Camino de Santiago, pues tenemos que tener una comunidad para el Camino de Santiago, ¿no? Que estén todos los stakeholders, o sea, tanto los del propio camino, bueno, pues que son los diferentes productores, etcétera, etcétera, como los peregrinos. Si quieres desarrollar una solución para el mundo, no sé, del deporte, pues lo mismo, tendrás que crear una comunidad para poder ir desarrollándolo y sobre todo luego poner foco en la en la parte específica en la que tú quieres desarrollar tu negocio, ¿no? Por eso yo creo que es súper importante el momento que estamos viviendo ahora. O sea, resumiendo, la comunidad es, vamos, la clave. Y en relación a lo que estás comentando y sobre todo al hilo de la adopción, ¿no? Por seguir un poco con esta parte, yo te quería preguntar, porque ahora al final, pues bueno, hemos vivido sobre todo en las últimas semanas y en los últimos meses también cierto
cierto temor, ¿no? Por lo que está pasando, bueno, lo que ha pasado con el caso de FTX, diferentes noticias de estafas, de cripto invierno, un poco el precio de cómo está Bitcoin y el resto de las criptomonedas y demás. Claro, esto al final es una pregunta que muchas veces hacemos, pero que nos gustaría saber tu opinión por la experiencia que tienes. Y es sobre todo cuánto y cómo crees que puede afectar lo que es la parte especulativa de lo que son las criptomonedas a los diferentes proyectos que utilizan tecnología blockchain, como es el vuestro. ¿Cómo crees que puede afectar en este caso? Sobre todo a nivel de adopción, me refiero de la propia tecnología. A ver, mira, esto es muy parecido a lo que pasó cuando empezó Internet. Que eso empezaba a subir como la espuma, ¿no? Entonces, eso mismo hemos visto en el tema cripto, Web3, NFTs, etcétera, ¿no? Daba igual, o sea, era calcado, calcado. Yo me acuerdo que di una charla sobre este tema justamente cuando pasó lo de Terra Luna y les puse una transparencia que era Terra Luna, Terra española, ¿no? Entonces digo, fijaros, es que al final es muy parecido lo que ocurre, ¿no? Es pum, 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 eso empieza a subir y luego llega la falta de confianza y se desploma, ¿no? Pero realmente, y creo que eso es una purga que tenemos que pasar pues por ese disparate de subida que ha habido, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que el tema de la adopción tarde o temprano vendrá, perdón, y sobre todo yo creo que dependerá también un poco de lo que hablamos siempre, ¿no? De la parte de la utilidad y sobre todo de lo que pueda aportar a la sociedad, ¿no? Los diferentes proyectos que hay ahora y los que vayan saliendo a futuro, totalmente. Ya para ir Claro. concluyendo, perdón, sí, ya para ir concluyendo la entrevista, vamos a continuar con nuestras preguntas rápidas que hacemos siempre, que básicamente son 3 preguntas que te vamos a hacer en las cuales tienes que contestar lo que te venga a la mente, ¿vale? Y prácticamente de forma telegráfica, ¿vale? Y ya luego Bernie concluirá con nuestra pregunta quiz que le hacemos a todos los Telegráfica, como verás, participantes. es difícil para telegráfica. Ahora vas a ver que van a ser preguntas muy, muy fáciles, ¿vale? Entonces, la primera de ellas, has estado hablando de, pues bueno, que la propia tecnología blockchain va a tener un impacto importante en muchos sectores y va a depender de cuál, ¿no? Estemos hablando. En este caso, yo te quería preguntar, ¿qué sector consideras que es el que más valor va a tener la propia tecnología blockchain? A ver, yo creo que en el sector de la formación va a tener un valor enorme. Todo lo que es la parte agroalimentaria, trazabilidad, certificaciones, por supuesto que también, y todo lo que tenga que ver con gamificación, también. O sea, eso, pues los fans, etcétera, eso va a tener ahí. Totalmente. Y si ahora yo te preguntara ¿dónde te imaginas a Waze en 3 años? ¿Qué me dirías? Pues mira, yo en 3 años me imagino a Waze ya realmente conectando el peregrino con la economía local. La prueba del Camino de Santiago francés totalmente desarrollada, con un e-commerce donde se está generando valor realmente para los productores. Y desde el punto de vista de los peregrinos, yo lo veo como una comunidad internacional muy comprometida con el Camino de Santiago, o sea, con el Camino de Santiago, con todas las rutas del Camino de Santiago, donde Waze le va a dar una solución antes de empezar el camino, durante el camino le va a producir unas experiencias únicas. Entonces, yo creo que eso también vamos a ser capaces dentro de 3 años de tener experiencias realmente interesantes, ¿no? Y luego, después de haber terminado el camino, el tener una comunidad donde vas a poder volver a vivir esas experiencias, aunque no estés haciendo el camino, de recordar pues tus vinos, tus quesos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea,
lo veo como una comunidad y además lo veo dando solución a alguna otra ruta cultural en el mundo, alguna de Latinoamérica y alguna por la zona de Asia. Sí, la verdad es que ha sido muy, muy detallado lo que has comentado del proyecto. Ojalá todo lo que has comentado en 3 años se pueda alcanzar. Estamos seguros de que sí. Y yo, por supuesto, estaré dispuesto a probarlo porque como tengo que hacer el Camino de Santiago y Bernie a lo mejor quiere repetir, pues iremos viendo un poco todos esos hitos y logros que vas alcanzando. La última por mi parte, y esta es corta, ¿Bitcoin o Ethereum? ¿Cuál prefieres de las dos? ¿O cuál elegirías? Me gustan las dos. No sabría elegir entre los dos porque realmente los dos son necesarios. Uno sin el otro, yo creo que no hubiera... Bueno, por supuesto Ethereum sin Bitcoin, pero Bitcoin sin Ethereum tampoco... Me gustan mucho los dos. O sea, a mí el ser el primero y la solución Bitcoin me parece impresionante y de vez en cuando vuelvo a releerlo y digo, es impresionante. Y habría que volver a releerlo, porque a veces te despistas de para qué nació Bitcoin, ¿no? Pero lo de Ethereum es impresionante porque es hacer realidad y hacer casos de uso y hacer casos de negocio una solución innovadora, ¿no? María, ahora para cerrar la entrevista, nosotros siempre hacemos una pregunta que en tu caso tiene más significación por tu pasado en bolsa, y es preguntarte cómo piensas que va a estar el precio de Bitcoin a diciembre de 2023. Mira, no tengo ni idea, pero bueno, vamos a analizarlo, ¿vale? O sea, yo diría que ahora Bitcoin está, ¿a cuánto está? Yo diría que subirá un poco, 17.000. Me parece poco, Vale. 18.000, vamos a poner 18. Lo dejamos en 18. Pues nada, María, con esto estaría todo. Agradecerte tu presencia, el ratito de charla que hemos pasado contigo ha sido un verdadero lujo. Hablar con gente de tu experiencia y con gente que está viviendo el día a día, ¿no? de esos casos de uso que tiene que ir apareciendo para que exista esa adopción de la que hablábamos, y sobre todo gente que gracias a lo que estáis haciendo en Alastria está viendo una divulgación, ¿no? Que al final es algo que yo creo que en el ecosistema blockchain Web3 es fundamental, ¿no? Porque al final los casos de uso junto y sumado a la divulgación es lo que nos va a hacer que esa tecnología se convierta en una realidad. Y yo me quedo con una frase que me ha gustado mucho y además va en la línea de lo que es el Camino de Santiago, ¿no? Porque se dice que al final no es el camino, sino lo que te pasa a ti cuando terminas el camino, ¿no? Después de todo ese recorrido de la ruta jacobea. Has dicho que todo va de personas, ¿no? Y al final yo creo que la tecnología blockchain realmente tiene que ser un medio, no tiene que ser un fin. Y al final, como decía Diego hace un momento, lo que tenemos que buscar son casos de uso que de verdad mejoren los modelos de negocio, no simplemente poner blockchain por poner, que yo creo que eso es un error. Y nada, María, de verdad, un placer tenerte con nosotros. Estoy convencido que cuando Diego vaya a hacer el camino tendremos la aplicación de Waze y le sacaremos muchísimo partido a la misma. Te emplazamos para que nos vayas contando, ¿no? Claro que sí, hombre. ¿Cuándo vas a hacer el camino? Lanzamos la prueba de concepto en mayo. La prueba de concepto en mayo del 23. De momento no tenía fecha, pero bueno, ya sé que hasta mayo no. A partir de mayo. A partir de mayo. Bueno, el camino empiezas en abril, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ya noviembre. Ya es más complicado. Es complicado. Así que a partir de mayo, Diego, no tienes excusa. Si no es en mayo, muy pronto estaré haciendo el camino de Santiago y por supuesto lo estaré haciendo con Waze. Así que nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí y te esperamos muy pronto para que nos vayas contando los progresos. Genial. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, enhorabuena. Y nada, aquí está, todo lo que necesitéis, aquí estoy. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por vuestros comentarios, vuestros likes y por seguirnos tanto en nuestras redes sociales como en Spotify, YouTube y iVoox. Sin vosotros esto no sería posible. Gracias por entrar en nuestro bloque y nos vemos en el próximo episodio.